Mis estimadas y estimados, ¿cómo están? Pues ahora nos tocó así dar la clase. La realidad es que estuve pensando varias formas de darles el tema, pero como ustedes recordarán, estábamos en la parte del diagnóstico y entonces se vuelve un poco complicado que lo veamos en alguna plataforma y al momento. Podrían tener muchas dudas. Entonces lo que se me ocurrió ahorita es en estos temas grabarlo, subirlo, que el video dure más o menos 1 hora. Estará disponible en el horario de clase, pero también lo podrán ver después. Y después tendremos media hora para estar trabajando. Yo estaré conectado en ese tiempo y ustedes podrán hacer una actividad al respecto. Entonces creo que es lo más sencillo. Ya después en los temas en los que a ustedes les tocaba hacer su exposición, pues nos pondremos de acuerdo. A lo mejor lo pueden hacer del mismo modo y ustedes pueden subir un video. Bueno, entonces voy a comenzar para poder aprovechar todo el tiempo. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo la parte de diagnóstico. El diagnóstico quedamos que se dividía en 3 niveles: el organizacional, el grupal y el individual. Y quedamos que dependía del momento en el que me encontrara cuando yo hacía un diagnóstico. Nosotros ya vimos el diagnóstico organizacional. Ahorita ya nada más lo voy a repetir rápidamente para, pues para tenerlo en mente y poderlo hilar con lo que sigue. ¿Sale? Nosotros ya habíamos visto las razones cuando se hacía un diagnóstico organizacional, cuando aplicarlo, que a lo mejor va a ser lo que va a aplicar la mayoría de sus proyectos, y ya no me voy a detener en eso. Voy a tener aquí mi información para irme apoyando y darles lo que ya habíamos visto. Si se acuerdan, había 2 variables de entrada. Todo está dividido en entrada, procesos y salida. Esas variables de entrada eran el ambiente y la industria. ¿Cuál era la diferencia de las variables de entrada con las variables de proceso? Si ustedes recuerdan, las variables de entrada, lo que sucede es que no las puedo modificar. Son cosas que ya están ahí en la empresa, ya le afectan, pero yo no las puedo modificar. Pero sí necesito esa información para yo poder tomar decisiones. Entonces, en la parte organizacional, yo tendré que investigar el ambiente y la industria. Si ustedes recuerdan, casi todos se dividían en 5 variables y 5 variables. En el ambiente era lo que le llamamos la peste, que eran las cuestiones políticas, económicas, sociales, ecológicas y tecnológicas. Ya no me detengo porque eso ya solo es repaso de lo que habíamos visto para recordarles después de todo esto que sucedió. Y en la parte de la industria eran las 5 fuerzas de Michael Porter. ¿Cuáles son? Poder de los proveedores, poder de los compradores, amenaza de sustitutos, amenaza de entrada y rivalidad de los competidores. Entonces nosotros analizamos toda esta información, como ya lo habíamos visto, y ya la tienen. Entonces, ¿qué sigue? Pues analizar la empresa. Ustedes recuerdan, las variables más importantes eran pues la estrategia, ahí analizo misión, visión, objetivos, políticas y sobre todo las 2 principales estrategias que puede seguir una empresa, que fue el video que estuvimos viendo. Y entonces quedamos que había de costo y de diferenciación. ¿Va? Ya tenemos esas variables, fabuloso.
Ahora, ¿qué tendríamos que analizar? Pues era la estructura, la tecnología, los sistemas de medición y por último, los recursos humanos. Entonces, esas variables en un diagnóstico organizacional son con las que podemos trabajar, son las que podemos modificar para nosotros ver cómo le están afectando a nuestra variable de salida. Acuérdense que las variables de salida en lo organizacional serían cuestiones generales, ya sean de financieras o no financieras, que podrían ser ventas, costos, rendimiento, productividad, pero también tenemos quejas, tenemos calidad, tenemos participación de mercado, etc. Todas las variables organizacionales que nosotros identificamos que no está cumpliendo nuestro cliente, ¿no? que le falta para cumplir sus objetivos, que es nuestra prioridad, y entonces nosotros le ayudaríamos haciendo este análisis. Hago un resumen. ¿Cómo se hacía este diagnóstico? Espero que se acuerden, eran 2 pasos. El primero, revisábamos la estrategia, paso 1, y veíamos si era congruente con las entradas. Espero que ya se hayan acordado. Y paso número 2, revisamos que la estrategia sea congruente con cada una de mis variables de la organización. Y si no, voy recomendando. Así se hace el proceso de consultoría empresarial. ¿Va? Es decir, a ver, yo elegí una estrategia de costo y como es de costo, lo que yo ofrezco, lo que yo estoy ofreciendo al mercado, ¿de verdad es lo que me está pidiendo? ¿Es lo que me está pidiendo en mi ambiente? ¿Es lo que me pide la industria? Y si no, hay que recomendar. ¿Va? Siguiente. Mi estrategia, la estrategia que elegí, ¿es la correcta con respecto a cómo está organizada, cómo está conformada mi organización? ¿Mi estructura es la correcta? Si es de costo, necesito una estructura esbelta, algo que me ayude. Mi tecnología tendrá que ser igual, tendré que utilizar la tecnología que me ayude a eficientar todos mis procesos. Si no, hay que recomendar. Lo que mido es lo correcto, lo de recursos humanos es lo correcto, las personas que tengo, cómo les pago, cómo los capacito, cómo se entrenan. Si no, hay que recomendarlo. Todo esto me voy rápido porque ya lo habíamos visto y entonces ya no es parte de este tema. ¿Por qué lo vuelvo a retomar? Porque va a ser el inicio del diagnóstico grupal, que es el que sí vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, si es de diferenciación mi estrategia, la estructura quiere decir que tengo una ventaja competitiva muy bien definida. Mi estructura tendrá que estar hecha para promover esa ventaja competitiva. Mi tecnología también, ¿va? Si yo decidí dar el mejor servicio de banquetes, pues mi estructura tendrá que estar así. Necesito una persona que se dedique exclusivamente a potenciar esa ventaja competitiva. Necesito la tecnología que lo ayude. Lo que mido tendrá que ser así y mis recursos humanos pues no se digan. Todo esto ya lo habíamos visto. Y así hacemos nuestra recomendación de nuestro diagnóstico organizacional. Recuérdense que esto es la base. Por eso decimos que casi todas las organizaciones aquí comienzan o aquí se quedan. Yo no puedo analizar un área o un grupo de personas en una empresa si no he analizado esto. O si por lo menos esto no está claro. Y mucho menos a una persona en lo individual. Entonces, en la parte grupal, ¿qué sucede? ¿Y por qué tuve que recordar la parte organizacional? Porque resulta que la parte grupal se vuelven, bueno, más bien las variables organizacionales de aquí se vuelven las entradas del diagnóstico
grupal. Déjenme buscar, me voy a ir exactamente con sus diapositivas. Acuérdense que ustedes las tienen y ahí a lo mejor al mismo tiempo que yo voy explicando esto, ustedes pueden ir viendo la diapositiva que sigue. Estoy en la diapositiva 81 de su presentación 4. Entonces, ahí dice, ¿cuándo se utiliza un diagnóstico grupal? Ya quedamos que yo ya analicé la organización, ya la tengo. Esa parte ya no la puedo modificar. ¿En qué otra situación puede ser que yo no puedo hacer un análisis organizacional? Por ejemplo, soy una franquicia. Pues yo no puedo decirle al dueño de la franquicia, oye, pues cambia tu misión, oye, pues cambia tus políticas. Eso ya me lo dan. Yo ya solamente puedo cambiar parte de mi negocio. Y como solo puedo cambiar parte de mi negocio, entonces mi diagnóstico se volverá grupal. Entonces, si esta parte no la puedes modificar, o si ya la analizaste, nos vamos a un diagnóstico grupal. Y entonces, como esto no lo puedo ya cambiar, estas se vuelven mis entradas. Es decir, ahora mi estrategia mi estructura, mis recursos humanos, mis sistemas de medición y mi tecnología general de la empresa, esto ya no lo puedo cambiar. Eso ya está fijo. Eso ya alguien lo estableció. Y con todo esto yo puedo cambiar ahora cuestiones de mi área. Entonces, ¿cuáles serían las variables que tendríamos que analizar? Bueno, ya quedamos que yo voy a usar un diagnóstico grupal, volviendo a esta diapositiva 81, en tres razones, en tres motivos, por así decirlo, tres circunstancias. La primera, cuando identifico el problema y veo que es en un área en específico, ¿no? Eso sí me queda ya muy claro. Es decir, el problema no es no vendo o tengo quejas de la empresa. No, tengo quejas de un área. Se pelea con todos, no tiene listo su trabajo. Ah, bueno, va a ser grupal. ¿Y qué otra circunstancia tiene que ser? Cuando dos áreas están peleando. Ahí también puede ser un diagnóstico grupal. Y hay otro diagnóstico grupal que es el que ustedes van a exponer, que sé, ahorita yo no lo voy a tocar, que son ya áreas específicas. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, un diagnóstico del área de contabilidad, del área de finanzas? Ah, pues hay un procedimiento y lo veremos. ¿Qué pasa si es de mercadotecnia? Hay un procedimiento. ¿Qué pasa si es de producción? Hay un procedimiento. Entonces, cada área se puede hacer un diagnóstico para recomendar cómo mejorar los procesos en general, ¿no? El área, el cómo está trabajando. Pero existe este diagnóstico que es el diagnóstico general, que no analiza en sí el área, por ejemplo, de finanzas. No vamos a analizar estados financieros, flujo de efectivo. Eso lo dejaríamos, y más bien es cómo está funcionando el área, cómo está funcionando su jefe, su liderazgo, su comunicación, sus procesos. Eso también podríamos revisar. Son dos cosas bien diferentes. Ustedes tendrían que identificar como consultores cuál es el problema. El problema es general en el área por los procesos que está realizando, entonces hago el otro diagnóstico. Pero es más bien por los procesos de las personas, tendría que hacer este diagnóstico, ¿va? Igual pueden hacer los dos. Entonces voy a seguir con esto. Ya tengo esto establecido. Variable número 1 que sí puedo cambiar. Claridad de metas se llama. Al igual que toda la estructura que lleva este diagnóstico, son 5. Entonces es claridad de metas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir a investigar, como las metas ya las establecieron, ya existen los objetivos de la empresa. Ahora lo que necesito investigar es si las personas de mi área tienen claros esos objetivos. Porque una cosa es que estén ahí escritos, ¿los tienen claros? ¿Están realizando realmente
todos sus procesos, todo su trabajo para llevarlos a cabo, o ahí se quedaron y ya nadie lo está haciendo. Esa parte sería importante. Siguiente variable, estructura de la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito saber cómo está dividido el trabajo en esa área y si se están coordinando de la manera correcta y si se están desempeñando de una forma óptima, sino para hacer las recomendaciones pertinentes. Otro, composición. Creo que esta queda muy claro porque no sería lo mismo tener puras personas de 60 años, tener puros millennials, tener revuelto, porque no nos vamos a llevar igual, no van a actuar igual. Ustedes no actuarían igual si en su grupo estuvieran personas de 60 años, cambiaría, o si fueran puros hombres, o si fueran puras mujeres. Entonces hay que analizar cómo está compuesto, porque eso también modifica el trabajo diario. Siguiente, normas de desempeño. Ustedes me van a decir, no, pero pues las políticas ya están establecidas. Sí, pero este punto luego es el más complicado y el que más se nos puede ir. Las normas de desempeño son normas del grupo y normalmente son las normas que no están explícitas, ¿sale? En las políticas. Son explícitas en el comportamiento. Es muy diferente. Pongo un ejemplo. En nuestros salones hay letreros que dicen no se puede fumar. No se puede fumar, perdón. No se puede comer en clase, ¿no? Obviamente fumar tampoco. Pero no se puede comer. Y alguien come. Entonces, la norma no es no se puede comer. La norma es se permite comer mientras el maestro no diga nada. ¿Ven la diferencia? Eso lo cambia todo porque un grupo se comporta de acuerdo a las normas que ellos permiten. Identificar estas normas es bien importante y solo se hace observándolo. Por ejemplo, yo podría identificar qué cosas importantes de un grupo. Se permite decir malas palabras. Se permite coquetear con las compañeras. Se permite molestarnos entre amigos y hacernos bullying. Se permite llegar tarde. Se permite estar en el celular y no poner atención. Se permite entregar tarde los proyectos. Todas esas cosas que sí se permitan, tendríamos que anotarlas y hacerles una lista para que ellos identifiquen lo que están permitiendo. Porque a lo mejor ya lo ven muy normal con el paso del tiempo y no se dan cuenta de lo que les está afectando. Entonces, esas normas de desempeño, que yo más bien les diría normas de comportamiento, habría que identificarlas y se vuelven súper importantes. Siguiente. Por último es el funcionamiento del equipo. El funcionamiento del equipo se divide en otras 5 para que no se aburran. Las voy a apuntar aquí, espero que quepa. 1. Liderazgo. Comunicación. Negociación. Conflictos. Y poder y política. Son otras 5 variables que tendríamos que analizar cómo están funcionando, por eso lo dice así su nombre, dentro de esa empresa para saber si su desempeño es el correcto y si no, pues tendríamos que recomendar. ¿Cómo es el líder? ¿Está apoyando? ¿Es el correcto para el grupo? ¿Para lo que necesita la empresa? Habría que ver. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo es la comunicación ascendente, descendente y lateral? ¿Cómo son sus conflictos?
constructivos, destructivos, porque los conflictos son sanos y deberían de existir. ¿Para qué queremos personas que siempre nos digan que todo está correcto? Necesitamos que realmente nos reten como jefes, que nos digan, yo no estoy de acuerdo, podemos hacerlo así. Esos conflictos son sanos. Entonces tendríamos que analizarlos si así se dan o de plano ni siquiera pueden hablar. ¿Y cómo llegan a negociaciones? ¿Son de ganar, ganar o de ganar, perder? Y lo que diga el jefe se hace y todos se callan. Eso no nos ayudaría. Por último, ¿cómo se ejerce el poder y la política? ¿Quién tiene el poder? ¿El jefe o alguien más? ¿Quién manda? ¿Quién toma las decisiones sobre otros? Esa parte también sería importante analizar. Teniendo todas estas variables, podríamos ver cómo nos está afectando a nuestra variable salida del grupo, que puede ser cualquiera de estas también, pero enfocadas a un grupo, ¿no? Es decir, no hay cohesión, no hay ventas. Bueno, más que ventas, más bien sería los costos de esa área, ¿no? Son elevados, no hay productividad, no hay calidad. Cualquiera de esas variables podríamos estarlas analizando. No están satisfechos. También ahí podríamos estar analizando satisfacción laboral. Bueno, ahora ya tengo la información. Esta quedamos que la necesito, pero no la puedo modificar. Y esta también la necesito y es con la que puedo trabajar y dar recomendaciones. Entonces, ¿cómo hago este diagnóstico grupal? Ahí les va. Quedamos que lo organizacional se hacía en 2 pasos. Pues lo siento, este es un poco más complicado. Color rojo. Se hace en 4 pasos. Estamos ya en su diapositiva 85. Y ahí vienen muy claros los 4 pasos, pero yo los explico y queda más claro aquí, en toda mi tabla. Por eso me gusta hacerlo en el pizarrón. Paso número 1 dice: se debe revisar el diseño del grupo, el cual debe ser congruente con el de la compañía. Es decir, este grupo es congruente con la compañía. Paso número 1. ¿Por qué? Porque puede ser muy bonita mi área, puede estar trabajando muy bien, pero si no va con las políticas de la empresa, no está correcto. Acá les gusta tirar el dinero, aquí les gusta ser muy ostentosos, aquí les gusta pues trabajar más holgadamente y resulta que es una empresa con una estrategia de costo. Yo no puedo. Está muy bien esto, pero para otro tipo de empresa. Debemos ver que sea congruente el área, la persona que dirige esta área, con la organización. Si no, empiezo a recomendar. Oye, no van con la estrategia, no van con la estructura general. Así no son las políticas de recursos humanos. Así, eso no es lo que se mide en la organización y tú estás midiendo otras cosas. Para nosotros es más importante medir esto. Y los procesos no se están realizando según lo marcan los manuales de la organización. Ahí podríamos recomendar muchas cosas. Bueno, paso número 2. Tendría que ver o evaluar, el 2 y el 3 van de la mano, porque lo que voy a evaluar es la tecnología. Ya quedamos que la tecnología, ¿qué era tecnología? Tecnología quiere decir la manera en la que realizamos las cosas en una organización. Entonces, yo tendría que identificar primero si mi tecnología es dependiente o independiente. Y aquí le llama a su libro interdependiente, porque es al interior del grupo. Pero si quieren le ponemos dependiente o independiente. Y por último tendría que analizar si está definida o no definida. Y esto se vuelve como un checklist. O es una o es otra. ¿Es dependiente o es no definida? ¿Qué quiere decir una cosa y la otra? Primero lo explico. Dependiente quiere decir que mi estructura de la tarea, mis procesos dependen unos de los otros. Yo no puedo hacer mi trabajo hasta que no acabe Chuchito. Y Perengano no puede empezar hasta que yo no termine. Dependemos unos de otros.
o inclusive puede ser que otra área dependa de nosotros. Independiente quiere decir que cada quien hace lo que quiere. Por ejemplo, ustedes son independientes en el salón, ¿no? Cada uno hace su trabajo y la calificación no depende del otro. En un área de ventas, cada vendedor es independiente, llevan una comisión y entonces, si el otro no vendió, a mí no me afecta. Eso sería independiente. Dependiente a lo mejor puede ser un restaurante, ¿no? Necesito que el platillo vaya en ciertos pasos para que se lleve a cabo, si no, no sale. En una fábrica, obviamente, son procesos dependientes, eso queda como muy claro. ¿Cuál de los dos es? Siguiente, ¿qué tendría que analizar? Este es el paso 2 y el paso 3 sería, ¿es definida o no definida? ¿Por qué? Porque puedo tener yo mi trabajo súper definido, como en una fábrica, yo pongo tornillos, y yo sé lo que va a pasar. O puedo estar en un área que no sé qué vaya a suceder. Yo soy un abogado y no sé el cliente que hoy entre qué me va a pedir. No está definido mi trabajo. Un arquitecto puede no tenerlo definido. A lo mejor sí porque hace casas en serie, pero puede ser que no y que haga proyectos en específico. Entonces, también puede ser que mi tarea, mi tecnología, la manera en la que hago las cosas, no sea definida. El proceso no lo tengo claro. ¿Por qué necesito saber esto, este checklist? Porque dependiendo de lo que ustedes decidan, voy a analizar todo lo anterior. Pongo un ejemplo, que es el paso 4. Voy a analizar esto con cada uno de mis variables. Ustedes me pueden contestar esto. Si mis procesos dependen unos de los otros, ¿qué será muy importante? ¿Qué será importante de esto? Si dependen unos de otros, ¿será importante que tengan claras las metas? Pues claro que sí. ¿Será importante que tengan bien estructurados los pasos y que se coordinen? Pues es la más importante porque dependen unos de otros. ¿Será importante la composición? A lo mejor no. ¿Será importante las normas de desempeño? Pues sí. ¿Será importante cómo se comunica? El liderazgo se vuelve muy importante. Y a lo mejor en algo independiente cambian otras cosas. A lo mejor ahí yo necesito más bien un líder muy motivador, porque necesito que a cada persona, como en un equipo de ventas, lo motive y que logre que cada uno realice los resultados esperados. Bueno, entonces, por eso aquí se vuelve más complicado que el anterior, porque de cada uno de estos que ustedes elijan, ¿no? La pareja que ustedes elijan, irán analizando si esto es importante o no. Si la tecnología está muy definida, será súper importante entonces que todo esté estandarizado, que existan manuales, que todo lo hagan correctamente. Si no está definida, necesito personas que se puedan autocontrolar, que es lo que dice su diapositiva, ¿va? Que trabajen, que se pongan metas, que las cumplan, que sean más cuidadosos, que realicen las cosas con calidad. Estas variables se vuelven importantes y yo tendré que ir recomendando de todo esto si hay algo que se pueda mejorar o no. Es un diagnóstico un poco más complicado que el organizacional, pero que espero que con esto pues les haya quedado más claro. Entonces, el paso 4 sería, una vez decidiendo si es dependiente o independiente, si está definida o no definida, yo tendría que analizar todo lo anterior, todo esto, para ver si va de acuerdo a esto, a cómo está estructurada mi tecnología, y si no, voy recomendando. Acuérdense cómo se hace el reporte: cosas positivas y cosas que se pueden mejorar, áreas de oportunidad. No hablo nada más de lo malo. Están muy claras las metas y eso ayuda a la empresa. La estructura de la tarea, está muy bien definidos los pasos, los manuales, los procesos.
La composición tal vez no ayuda porque tenemos personas de diferentes generaciones y tienen muchos conflictos. Podría pasar. Las normas de desempeño no tienen, las normas están definidas, las de la empresa, pero las normas de desempeño son totalmente opuestas o se permiten cosas que no ayudan a la productividad, por ejemplo. Y así ustedes irán analizando. El liderazgo que se lleva en ese grupo es el correcto. La comunicación es correcta, a lo mejor la descendente, pero tienen miedo de decir las cosas a su jefe. Esas cosas son las que tendríamos que analizar y recomendando. Espero que con esto les haya quedado más claro. Ya llevamos 2 diagnósticos, ¿sí? El diagnóstico organizacional y el diagnóstico grupal. Igual son 5 variables de entrada, las 5 organizacionales: estrategia, estructura, recursos humanos, sistemas de medición y tecnología. Son 5 variables del proceso, claras las metas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estructura de la tarea, que tengan bien definidos los procesos. ¿Cómo está compuesto esa área, ese grupo? Las normas del comportamiento, lo que vemos. ¿Cómo está funcionando el equipo? Que son 5 cosas: su liderazgo, su comunicación, sus conflictos, su negociación y el poder y política. Esas 5 variables tendríamos que analizar ahí. 4 pasos. 1. El grupo va de acuerdo a la organización. Si le ayuda, si es como un barco, ¿jalan para el mismo lado o esta área está remando para el otro? Habría que recomendar si esto sucede. Paso 2. La tecnología es dependiente o independiente. Paso 3. La tecnología está definida o no definida. ¿Ya tengo claro eso? Si es dependiente y definida, ¿qué cosas son importantes de aquí? Si es independiente y no definida, ¿qué cosas son importantes? Si es dependiente y no definida, ¿qué cosas son importantes? Tendría yo que dar las recomendaciones de todo lo anterior, de las 10, porque son 5 y 5. Y con eso puedo hacer un excelente reporte del área, ¿va? Que puede complementar a los procesos si analizamos el área de producción, de ventas, de finanzas, de mercadotecnia, etc. ¿Va? Espero que les quede súper claro, espero que esto les ayude. Yo dejaré una actividad al respecto y con esto pues seguiremos trabajando. Por cómo se están dando las cosas y por la facilidad de poderlo hacer en casa, yo les recomendaría que su diagnóstico, su proyecto final, todos lo hagan de la parte organizacional. ¿Por qué? Porque esta información la puedo obtener sin ir a la empresa, con llamadas, pidiendo la información documental, haciendo encuestas que ustedes pueden enviar por WhatsApp, por Google Drive, por como a ustedes se les ocurra o se les facilite, o en papel. Alguien les podría apoyar en la empresa. Y entonces, acuérdense que su objetivo, ¿no?, sus 400 pesos que están pagando por cada clase, es aprender cómo se hace un diagnóstico. Y yo necesito que vivan la experiencia. A lo mejor no podemos hacer todo, eso nos queda claro, pero con que vayan comenzando con esto, van a vivir una experiencia bastante sui generis, porque desde su casa y trabajando en equipo, todos separados, pero que les va a enriquecer bastante. Créanme que sí va a valer la pena. Yo los invito a que sí lo hagamos. Es un diagnóstico más sencillo que este. Si alguien de plano dice, yo tengo que hacer el grupal, pues bueno, ya vieron que al hacer el grupal, pues obtienes la información organizacional. No te salvas. Háganlo, con mucho gusto, yo los apoyo. Y esta información también la podríamos obtener. Fue un poco más complicado porque normas de desempeño se tienen que observar. Cómo está el liderazgo, la comunicación, pues son cosas que hay que, se pueden hacer con pruebas, pero pues también tendrían que hacer entrevistas. A lo mejor las podrían hacer por teléfono. No hay ningún problema, yo los apoyo. Con muchísimo gusto. Entonces aquí ya tenemos los 2 principales diagnósticos. Nos falta el diagnóstico individual.
el diagnóstico individual, pero este diagnóstico pues ya será para la siguiente clase. Yo les dejaré ahorita una actividad donde puedan pues analizar este diagnóstico grupal en un video, y les dejaré en el Edmodo las preguntas que hay que contestar. Tienen hasta el sábado para hacerlo. Cualquier cosa, estoy para servirles. Muchas gracias.